Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto es muy interesante. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Pero qué significa confesar nuestros pecados? La palabra que se utiliza aquí es la palabra homologeo, que significa decir la misma cosa. Sí. Homologeo significa decir y homo significa lo mismo. Sí. O sea que nosotros debemos decir lo mismo que Dios dice. Cuando Dios en su palabra dice que lo que estamos haciendo es pecado, es porque así es. Sí. La idea es que nosotros debemos plantarnos en la misma idea de Dios y ver nuestra condición desde la perspectiva de Dios. Es decir, por eso el apóstol Pablo habla acerca de esta ley que le muestra aquello que no era pecado, ahora es pecado. Sí. Si yo antes me conducía de alguna manera y creía que estaba bien, bueno, ahora a la luz de las Escrituras me doy cuenta que no es así. Ahora, voy a ir mucho más allá. A ciertas actitudes, ¿verdad? Ciertas conductas en las que nosotros consideramos que no son pecado. Y aquí lo que Juan está diciendo es que nosotros debemos de ajustarnos a lo dicho por Dios y decir, sí, Dios, es como tú dices. Es decir, nuestra conclusión debe de ser, Señor, tienes razón, soy un pecador, estoy de acuerdo contigo, me retiro de esta práctica y me vuelvo a tus caminos. La palabra de Dios dice que si nosotros nos apegamos a sus pensamientos, si nosotros nos apegamos a su verdad, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De repente podemos encontrarnos con personas que tienen muchísimos años congregándose, pero aún no se saben perdonados por Dios. Muchísimos años caminando y conociendo tal vez las Escrituras hasta cierto punto, pero aún en su corazón no tienen la certeza de que han sido perdonados por Dios. Si nosotros no nos sabemos perdonados, sí o sí nuestra relación con Dios se verá estorbada. Debo decir esto y es importante: no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Así funcionan las cosas con Dios. Y eso es importante decirlo, no con los hermanos. Que a veces decimos, no, es que si me pide perdón lo perdono. No, la realidad es que la demanda hacia nosotros es perdonar, aun cuando no nos pidan perdón. Y les voy a decir por qué. Porque en ambas partes hay culpa. Hablando acerca de la relación con personas. Porque siempre hasta cierto punto nosotros tenemos que ver con un pleito y hay culpa. Pero en la situación entre Dios y los hombres, pues Dios no tiene que ajustarse en nada. Sí. Y en términos generales, ¿verdad? El asunto es que no hay perdón sin arrepentimiento. Es decir, la Biblia nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, si nosotros nos apegamos a lo que Dios dice y decimos, sí, Señor, tienes razón. Sí, Señor, es real. Soy un pecador porque estoy con la persona con la que estoy y no estoy casado, estoy fornicando. Sí, Señor, soy un pecador porque robo en mi trabajo. Sí, Señor, soy un pecador porque tengo pensamientos de este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros podemos llegar a Dios, confesar nuestros pecados, reconocer nuestra condición, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona, sí, pero debemos de renunciar a esa práctica. Cuando Jesús levanta a aquella mujer que fue acusada de adulterio, lo que Jesús le dijo fue: levántate,
y no peques más. Sí. Dios perdona nuestros pecados, pero mis amados, hay una instrucción: no peques más.